A reading from the beginning of the second letter. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Paul, Silvanus, Pablo, Silvano y Timoteo, a los tesalonicenses que forman la iglesia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, y es justo, pues su fe crece vigorosamente y su amor de cada uno de ustedes y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, viendo que su fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostienen. Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios, que pretende concederles el reino por el cual bien que padecen. Nuestro Dios los considere dignos de su vocación para que con su fuerza les permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Dios, sea su gloria y ustedes vean la gloria de Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Verbum Domini. Proclaim God's marvelous Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Sing to the Lord. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Announce his salvation. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Cuenten a los pueblos las maravillas del Señor. El Señor dice, escucha mi voz y sígueme como el rebaño al pastor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Woe to you, scribes, «Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, you lock the kingdom of que heaven, cierran a los hombres el reino de los cielos. not enter yourselves. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Woe to you, Ay de scribes, ustedes, letrados y fariseos hipócritas, you traverse sea que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas of oraciones. Gehenna twice as much as Su yourselves. sentencia será por eso más severa. Woe to you, blind. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, One swears by the que temple, viajan it por means nothing. tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno del fuego el doble que a ustedes. Which is greater, the Hay de gold ustedes, guías ciegos que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga, ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? one who swears by the Quien oath jura por el altar
jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Verbum Domini. Often we find in the A menudo encontramos en los escritos de San Pablo he exhorts the que Christian él exhorta a los cristianos a que den gracias. place he writes Y en un cierto lugar escribe, den gracias constantes. Y en otra parte escribe, den gracias a Dios en himnos y cantos inspirados. Y en la lectura de hoy tenemos el principio de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Después de su saludo inicial, comienza con estas palabras: hemos de agradecer siempre a Dios, pues es apropiado. Y verdaderamente al dar inicio a su carta, en realidad está imitando las acciones del Señor en sus oraciones, como el Señor también comenzaba con un agradecimiento. A menudo lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Jesús elevó sus ojos al cielo y dijo, gracias, Padre, Dios del cielo y la tierra, por haber has escondido estas cosas de los letrados y los sabios y los has revelado a tus hijos. En Mateo 15, al multiplicar los peces y los panes, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y ellos se lo repartieron a la multitud. En la institución de la Eucaristía, Él tomó la copa y una vez, habiendo dado gracias, se las entregó a ellos. En San Juan capítulo 11, cuando se dirige a la tumba de Lázaro, su amigo, quien había estado muerto 4 días en el sepulcro, Jesús retiró la piedra. Y luego Juan escribe, Jesús elevó sus ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Sé que siempre me escuchas. Y hay muchos otros ejemplos que podemos ofrecer de las oraciones del Señor, de cómo solían comenzar con un agradecimiento. En la liturgia de la Iglesia, el Catecismo nos dice, es una manera en la que el hombre está expresando su agradecimiento hacia su Creador. De hecho, la palabra Eucaristía significa agradecimiento, acción de gracias. En el Antiguo Testamento, el pan y el vino se referían a ellos como un agradecimiento, una forma de gracias. En la Eucaristía también lo hacemos, pero tiene un significado más profundo, por supuesto. Sin embargo, esta acción en la que participamos esta mañana es el acto de acción de gracias más grande de la Iglesia, en donde expresamos nuestro agradecimiento a Dios, nuestro Creador. Así que al principio del prefacio, yo he de exhortar a la congregación, demos gracias al Señor nuestro Dios, y ustedes van a responder, es justo y necesario. Y luego el prefacio empieza, Dios Todopoderoso y Eterno, es justo y necesario darte gracias en todo lugar. En la liturgia de las horas de la Iglesia, ¿saben cómo empieza la liturgia de las horas? Se reza en la Iglesia por los sacerdotes y religiosos y también muchos laicos. Les recomiendo mucho que recen por lo menos parte de la liturgia de las horas, que participen en esta oración de la Iglesia, rezar los salmos en especial, pero también leer las Escrituras, como lo hacemos durante todo el año. Pero el salmo que normalmente se usa para empezar el día es el Salmo 95. ¿Y qué dice el Salmo 95? Acudamos al Señor con alabanza y acción de gracias. Así que es una pregunta que vamos a hacernos el día de hoy. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cómo acudimos al Señor cuando empezamos nuestro día? Oh, ya comenzó otro día, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nos quejamos. El Salmo nos dice, acudamos al Señor al empezar nuestro día, al empezar nuestra oración, acerquémonos al Señor con alabanza y gracias.
Matthew Kelly, in Ma- one of his Matthew books, Kelly, en uno de sus libros, story of a friend cuenta la historia de un amigo suyo, Hal Urban, quien había sido maestro durante más de 35 años en las escuelas del norte de California, secundaria y también la Universidad de San Francisco. Y durante el año, en alguna parte del año, le dice a los estudiantes cuántas veces al día se quejan. Algunos asienten y les dice a ellos, su tarea va a ser pasar las siguientes 24 horas sin quejarse de absolutamente nada, ninguna queja, así sea válida o inválida. ¿Y cuál es la primera reacción de los alumnos? Se quejan de la tarea. Así que les dice que han de tomar un cuaderno y un bolígrafo durante el día y cada vez que tengan ganas de quejarse, que escriban cuál es la queja. Así que llevan una lista de quejas. Durante las siguientes 24 horas van a intentar no quejarse ni una sola vez, pero si es que ha de ocurrir, tienen que escribir de qué se están quejando. Así que el día siguiente, cuando llegan a clases, al empezar la clase, hace que cada uno de los alumnos, son como 30, escriba cuántos de sus compañeros creen que han pasado las 24 horas pasadas sin quejarse ni una sola vez. ¿Cuántos de esos 30 creen que han logrado hacerlos? Y él también escribe un número. La mayoría de ellos adivinaron que de repente 6, 10, 12 como máximo. Él siempre escribe 0. Y él siempre ha estado en lo correcto. Durante 33 años siempre ha estado en lo correcto. Que nadie es capaz de pasar un día entero sin quejarse. Y en las conferencias, seminarios, presentaciones que ha ofrecido a través de los años, ante un total de alrededor de 70,000 personas, ha encontrado solamente 4 que han podido pasar 24 horas enteras sin quejarse. Así que la pregunta que nos hacemos el día de hoy es, ¿se creen capaces de ser parte de estos 70,000? ¿Se creen que son parte de esos 4 o de esos 69,996 que se quejaron? Y él solía preguntarle a su clase o a la audiencia de sus presentaciones, solía preguntar, ¿cuál es el propósito de esta presentación? ¿Qué han aprendido de este ejercicio? Y la primera respuesta usualmente es, usted nos quería mostrar cuánto nos quejamos. Y la segunda, aprendí que en realidad no tengo mucho de qué quejarme y las cosas de las que me quejo son tontas. Todos nos quejamos demasiado. Nuestras quejas por lo general son insignificantes, a menudo muestran un agradecimiento increíble por las increíbles oportunidades que tenemos y las maravillas de nuestra vida. ¿Y a quién nos quejamos más? Usualmente la gente a quien más amamos. ¿Sobre quién nos quejamos más? ¿En voz alta o en pensamiento? La gente a quien supuestamente amamos más. Y la tarea de Hal tiene una segunda parte. Distribuye un papel a todos los estudiantes. El papel dice, me siento agradecido en la parte de arriba. Y luego tiene una columna que dice cosas, la segunda columna dice personas y la tercera columna dice otros. Así que hace que los estudiantes escriban cuáles son las cosas materiales por las que uno se siente agradecido, quiénes son las personas vivas o fallecidas, quienes han sido parte de su vida o quienes ahora son parte de su vida, por las que uno da gracias por tenerlos en la vida. Y luego la tercera columna son cosas como salud, libertad, oportunidades, familia, la fe, Dios, bondad. Así que hace que escriban esas cosas durante la clase y luego dice, tomen esa lista y su tarea ahora va a ser, durante las siguientes 24 horas, van a leer esa lista 4 veces, léanla después de almorzar, léanla después de la cena esta noche, léanla antes de acostarse a dormir, léanla antes de venir a clase
en la mañana siguiente. Here's what he sees Y esto es lo que él after they've been through this ve en los estudiantes después de haber pasado por ese ejercicio. Primero al haber escrito sus quejas y después al haber escrito It says the next day when the students las cosas arrive por las in cuales tienen que dar class, gracias. they just Cuando los alumnos llegan al día siguiente a clases, lucen distintos. there are more smiles, bigger smiles. Hay más sonrisas más anchas, sus ojos están abiertos y su lenguaje corporal es animado. Hal says when we focus on what Hal dice, cuando nos enfocamos en lo que está bien en lugar de lo que está mal, la vida mejora considerablemente. changes the way we feel Cambia la about forma en la que ourselves, pensamos acerca de nosotros mismos, toward others. la vida y los demás. Last Wednesday we had El miércoles pasado in our office of readings tuvimos en nuestro oficio de lecturas, parte de la liturgia de las horas, una lectura de San Agustín, uno de sus sermones que ofreció century. en el siglo V. Falleció en el año 430, así que esto fue hace más de 1500 años atrás. Escuchen lo que dice. We must not grumble, my brothers. No hemos de Apostle says some of quejarnos, them nuestros murmured and were hermanos, pues destroyed by serpents. los apóstoles dicen, algunos murmuraron y fueron destruidos por serpientes. ¿Hay alguna aflicción que sufra la humanidad que no fue sufrida por nuestros padres antes que nosotros? Los sufrimientos de nosotros no pueden compararse con los sufrimientos de ellos, y sin embargo escuchamos que la gente se queja por esta época presente porque las cosas solían ser mucho mejor en tiempos anteriores. Me pregunto qué pasaría si pudiésemos retroceder a los días de nuestros ancestros. No escucharíamos que ellos también se quejan. Todos pensamos que todo tiempo pasado es mejor, pero solamente lo pensamos porque no vivimos en ellos. 1,500 years ago, Hace 1500 años atrás, we're still la gente complaining. también solía quejarse. J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, the author of the el autor de El Señor de los Anillos, de la trilogía del Señor de los Anillos, un católico devoto, con gran devoción a la misa y la Eucaristía, se topó con una de las letras que escribió a su hijo Christopher, 8 de enero de 1944. Y esto es lo que él escribió a su hijo. Le dijo, si no lo estás haciendo ya, que se te vuelva hábito dar alabanza. Yo las uso mucho en latín. El Gloria Patri, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Gloria in Excelsis, la gloria que rezamos en la misa. El Laudate Dominum, el Laudate Peri Dominum, del cual yo soy muy partidario. Uno de los salmos dominicales, los salmos dominicales son especiales, los que tienen que ver con alabar al Creador y el Magnificat. A diario la Iglesia concluye el día con las alabanzas a la Virgen. Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se regocija en el Señor, mi Salvador. También las oraciones a Tum Presidium. Y J.R.R. Tolkien continúa escribiendo, si te lo sabes de memoria, no te va a hacer falta más palabras de alegría. También es una cosa admirable saber de memoria el canon de la misa, pues puedes recitar esto en tu corazón si alguna circunstancia no te permite escuchar misa. Así que él mantenía estas oraciones de la Iglesia y las hizo suyas, las memorizó para que nunca le hiciese falta palabras de alegría, de alabanza, de agradecimiento a Dios. Qué práctica tan maravillosa. Es una exhortación muy buena, memorizar el canon de la misa en latín. Si no pueden si no pueden acudir a misa, por lo menos pueden reflexionar sobre estas oraciones contenidas en el canon. El Salmo 95, con el que la Iglesia inicia el día, nos exhorta, acudamos al Señor con alabanza y agradecimiento. Y San Pablo, el día de hoy, al principio de la segunda a los tesalonicenses, dice, siempre hemos de dar gracias a Dios, tal cual es apropiado.